pues cargo mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. ¿Por qué la casa del Señor? Porque el Señor prometió encontrarse con nosotros en un lugar como este. Amén. Amén. Vamos a la palabra en esta mañana. Y hemos venido nosotros hablando por 3 domingos atrás, cuarto con el de hoy, acerca de la responsabilidad que tiene el creyente, el cristiano. Porque nosotros vimos el tema acerca del decreto de Dios. Y en el decreto de Dios se estableció, y la palabra establece, que lo que Dios decretó en la eternidad pasada, en el tiempo se va a cumplir sí o sí. Y que Dios, tengo que decirlo así, para que no se las tome muy a pecho usted, muy en serio, va a cumplir todo lo que Él se propuso con usted o sin usted, conmigo o sin mí. Porque lo que Él determinó así va a ser. Ahora, yo no entiendo eso, nunca lo podré entender. Eso no anula la responsabilidad tuya y la responsabilidad mía. ¿Qué quiere decir? Que si bien es cierto que Dios decretó, en este caso esta iglesia, de que existiera y por eso existe acá, y Dios decretó que usted viniera aquí, por eso está aquí, también Dios decretó que a través tuyo y a través mío van a pasar las cosas. Que no van a pasar sin ti y sin mí. Yo no entiendo eso. Otra vez, Dios va a hacer que las cosas pasen y tú y yo no somos indispensables. Por ahí yo leía de alguien que decía, yo no entiendo ese pensamiento, pero un pastor que dice ser apóstol hoy día, él decía lo siguiente: yo quiero hacerme indispensable para Dios. ¡Oh, nadie es indispensable! ¿Cómo puede haber ese pensamiento en una persona? ¿O es usted de los que cree que es indispensable para Dios? ¿O es usted de los que cree que es indispensable para que esta iglesia persista? No, esta iglesia persiste sin ti y sin mí. Y Dios va a hacer las cosas que pasen contigo o sin ti. Sin embargo, yo soy responsable. Y Dios va a trabajar a través de mí y va a trabajar a través suyo. Yo sé que lo que estoy diciendo usted no lo puede entender, porque yo tampoco lo puedo entender. Pero el mismo Dios que decretó que existiera esta iglesia, decretó cómo iba a existir y quiénes iban a estar. Y que esas personas que iban a estar tienen una responsabilidad para cumplir. Y que tú y yo somos responsables de hacer que se cumplan. Y que tenemos que mirar que en nuestra responsabilidad Dios va a trabajar y va a hacer que esto funcione. Y que si tú no te dispones, eres responsable delante de Dios por no disponerte. Y que va a tener problemas si es que llega al reino de los cielos con Dios cuando llegues allá. Hermano, nunca Dios quitó la responsabilidad. Y digo esto porque siempre se levanta una idea. No hay contestaciones de nada. ¿Qué pasó? No, mi tío, para que escuche el mensaje. Ah, ya, póngalo ahí, para que escuche, póngalo ahí. Ah, eso sí. Usted tiene que entender esto, hermano. Por lo menos cártelo lo que le estoy diciendo. Tú y yo vamos a trabajar en nuestra responsabilidad, en lo que nos compete, en lo que nos toca. Así tú no entiendas esa parte, porque es que irnos por la soberanía de Dios, por el decreto de Dios o por la predestinación, que son 3 temas delicados, y quedarnos en eso, entonces como que lleva al creyente a meterse tanto en eso que se olvida que él es responsable, y entonces se quedan como lentos, nos quedamos lentos. Y entonces no le vamos a trabajar, porque la idea de la gente, y es un pensamiento hipercalvinista, que ellos dicen, bueno, si esta iglesia, un ejemplo acá nosotros, si esta iglesia va a funcionar y Dios decretó que funcionara, pues va a pasar si yo no me mueva. Y eso es un error.
Vuelvo y digo, yo nunca entenderé y no puedo entender cómo la soberanía de Dios es un riel y luego la responsabilidad mía es otro riel que llevan el mismo tren. Que Dios, para operar, para que esta iglesia funcione, Dios requiere de ti porque decretó que tú estuvieras y que decretó que tú oraras y que decretó que tú te congregaras y que decretó que tú dieras para la obra, que son los 3 puntos que hemos hablado ya hasta aquí de la responsabilidad humana. Y que si tú no lo haces, tienes problemas con Dios, porque es parte del decreto. Dios decretó que tú diezmaras y ofrendaras, vimos la primera. Dios decretó, hermano, la importancia de congregarse, y tú debes congregarte sí o sí por encima de cualquier cosa, porque así lo decretó Dios. Dios decretó, hermano, veíamos el domingo, que la iglesia debe orar congregacionalmente, como congregación. Y tú no puedes venir a este lado y decir, Dios lo decretó, allá va a pasar así yo no esté. No, Señor, aquí va a pasar contigo. Tú eres parte de este plan que Dios está ejecutando aquí. Amén. Y yo soy parte y vamos a darle cuentas a Dios. Así que el decreto de Dios, la soberanía de Dios, la predestinación nunca anulan tu responsabilidad y mi responsabilidad. Y eso que hay otro tema que lo voy a predicar, que me faltaría, porque hoy voy a hablar del evangelismo personal como una responsabilidad tuya y una responsabilidad mía para que esta iglesia crezca. Y me falta otro que lo predico entre 8 días porque ya en oración vino ahí. Tengo que hablar de que hay una responsabilidad tuya y una responsabilidad mía. Caminar en la justicia de Dios y en la santidad de Él. Porque la gente tiende a decir, y el cristiano, y sobre todo el que más conoce la palabra, el que más conoce teología, tiene este pensamiento: si Dios va a trabajar, yo no me muevo. Y hay iglesias ahorita mismo que tienen este pensamiento: deje que Dios trabaje. Como quien dice, yo no hago nada. Sí y no. Sí, porque todo es de Dios, y ahora lo vamos a estar por la palabra. Todo lo hace Dios, pero Él lo hace a través de nosotros. Lo decretó. Yo no entiendo eso, pero así funciona esto. Yo no entiendo cómo la salvación toda es de Dios de principio a fin, que desde ya prepárese, porque en 15 días, no, en 20 días. A ver, sí, más o menos en 20 días va a comenzar una serie. Nos va a llevar 10 mensajes aquí. Yo no sé si usted se la va a perder. Espero que no sea intermitente en los cultos para que usted pueda estar desde el primero, cómo Dios te escogió, cómo Dios te amó desde antes de la fundación del mundo. Y el último punto es que te va a llevar a la gloria. Entonces ahí está lo que se llama el orden de la salvación. 10 puntos. Que lo vimos aquí una vez en la clase en los martes, pero que ahora lo quiero predicar un domingo acá. Cada punto me va a llevar un mensaje. Y que si bien es cierto que Dios comenzó y Dios es el que nos glorifica y nos lleva allá, en la mitad Él lo hace a través de nosotros. Y tú y yo somos responsables de eso. Así que no vamos a evadir responsabilidades, porque alguien dice por ahí: yo para qué diezmo, que otros lo hagan, igual Dios le va a proveer al pastor. Otros dicen: yo para qué me congrego, igual allá otros van allá. Otros dicen: yo para qué oro con el pastor, allá que vayan otros. Sí, usted no sabe entonces qué es cristianismo. No conoce, porque está evadiendo su responsabilidad. Número 4 de mi responsabilidad como creyente: el evangelismo personal. ¿Qué es el evangelismo personal? Evangelismo, viene de la palabra evangelio, implica llevar, y la palabra evangelio son buenas nuevas, llevar las buenas nuevas a otra persona. Y eso no es responsabilidad del pastor, aunque al pastor le toca, obviamente. Me explico, no es solo responsabilidad del pastor, es responsabilidad de la iglesia, es responsabilidad del Hijo de Dios. Todo aquel que ya es hijo de Dios, todo aquel que fue regenerado, tiene esa responsabilidad de llevar el evangelio, de hablarle a otras personas. Tengo 3 puntos esta mañana, pero la introducción que quiero hacerles en primer lugar es que en la evangelización operan dos cosas. Ya lo dije, pero lo aclaro otra vez: la soberanía de Dios en la evangelización, pero la responsabilidad del creyente en la evangelización. Cuando hablamos de la soberanía de Dios en la evangelización, lo que queremos decir es que Dios
atrae a las personas, hace que ellas le busquen. Estoy predicando sin palabra, vea. Vamos a ir a Juan capítulo 6, un texto muy conocido, pero cuando hablamos de la soberanía de Dios en la evangelización, tú y yo tenemos que comprender que Dios es el que hace todo. Dios atrae a las personas hacia Cristo. Dios es el que hace que ellas le busquen. No es usted. Y es bueno que lo tengamos en cuenta. Por eso primero quiero dar una introducción de la soberanía de Dios en la evangelización. En Juan 6, 44 leemos lo siguiente: ninguno puede venir a mí, dice Cristo, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Cristo dice, nadie puede venir a Él para ser salvo, y mucho menos para resucitarle. Cristo lo resucitará, pero nadie puede, nadie quiere, nadie va a venir si el Padre no le trae. Así que cuando hablamos de la evangelización tenemos que tener en cuenta que quien trabaja para traer a las personas a Cristo es Dios. No somos nosotros. Tú no eres responsable de traer a nadie a los pies de Jesús. Tú no eres responsable de convertir a nadie. El único que lo hace soberanamente es Dios, porque las personas están muertas espiritualmente y Dios, a través de la palabra, y cuando usted está llevando el evangelio, Dios les está dando vida a ellos y Dios los está despertando y Dios los está trayendo a Cristo, de manera que cuando alguien está viniendo a Cristo, nadie puede decir, pastor, ese fulano está en la iglesia por mí. No, sino que está ahí porque Cristo, porque el Padre lo envió, porque el Padre lo trajo. Y el versículo 45 del mismo texto dice, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. ¿Quiénes son todos? Todos los que el Padre está trayendo. Serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él viene a mí. Todo aquel que oyó al Padre. Cuando alguien está predicando la palabra, un hijo de Dios está predicando la palabra, y ese que está escuchando la palabra, ahora lo vamos a ver al final, oyó al Padre y aprendió del Padre, va a Cristo. La razón por la cual le predicamos a mucha gente y ellos no vienen a Cristo es porque no oyeron al Padre y por eso no van a Él. Y si no oyeron al Padre y no van a Él, es porque el Padre no los está trayendo. Y si el Padre no los está trayendo, ¿por qué lo voy a traer yo? De pronto yo soy muy fuerte en esto. Que usted no traiga gente aquí que el Padre no trae. Y yo no voy a tener métodos acá humanos para atraer a la gente que el Señor no quiere atraer. Hay algo que yo le dije al Señor cuando comencé esta iglesia: si aquí va a venir gente, va a ser solamente por la bendita palabra de Dios, porque aquí se predica la palabra de Dios y porque la gente va a querer la palabra de Dios. Yo no voy a hacer ningún show evangelístico, yo no voy a hacer ninguna campaña, yo no voy a tratar de hacer algo que motive a la gente carnalmente para que vengan. Yo no lo voy a entretener con nada aquí, porque si yo traigo algo mecánico de afuera, una estrategia mía humana para atraer gente, entonces para que se queden tengo que seguir haciendo estrategias humanas, y al final esa gente se va a ir para el infierno, porque no es gente que el Padre trajo. Yo aquí confío y creo que a usted lo trajo el Padre. Amén. Y si a usted lo trajo el Padre, así me ha llevado a mí para traerle el Evangelio, el Padre lo trajo. El Padre trae los que son de Él. Cuando veamos el orden de la salvación, hermano, usted se va a emocionar por eso. Entonces la soberanía de Dios en la evangelización: Dios trae las personas, Dios es el que revela la verdad al pecador, Dios es el que hace que entienda. Después busca el texto, la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Tú no convences a nadie, yo tampoco puedo convencer a nadie. ¿Por qué hoy día las iglesias están creciendo a granel? Porque los pastores con estrategias de hombres están convenciendo a la gente, y cuando un pastor convence a alguien, ese alguien se queda porque el pastor lo convenció por lo hermoso de la iglesia, por lo hermoso del grupo de alabanza. Ay, porque el pastor es muy cariñoso, muy amoroso. Ay, porque hay unas estrategias, porque el pastor tiene esa lacuna, porque el pastor tiene escuela bíblica, porque el pastor tiene porque me gusta la iglesia. Pero van a la iglesia como tal, la iglesia local, van al pastor como tal. Me encanta el pastor y su familia, pero no van a Cristo.
Es una perdedera de tiempo. Muchos en aquel día me dirán: Señor, en tu nombre hicimos, no sirve. A través del tiempo he venido aprendiendo que si Dios no es el que trae, el Espíritu Santo es el que convence. Yo no convenzo a nadie. Yo antes creía que yo podía convencer a alguien, por eso yo le hablaba de una manera, le hablaba de la otra y trataba de convencerlo. Ahora yo sé que mi responsabilidad es predicar el Evangelio y que convence al Espíritu Santo. Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Dios, por medio del Espíritu Santo, es el que regenera y hace nuevas criaturas. Usted no. Por eso aquí no hay, usted no cuando evangelice no debe hacer que una persona repita una oración. Primero, porque no es bíblica. Segundo, porque si usted lo hace hacer, está haciendo una oración suya, mas no nace del corazón. Que llego a ese pasaje, Señor. Lo segundo, la responsabilidad del creyente en la evangelización. Otra vez son dos rieles que llevan el mismo tren. Soberanía de Dios por una parte, pero mi responsabilidad para evangelizar. En ese sentido, yo debo prepararme. Y debo ser consciente de que necesito una preparación en mi vida para llevar el Evangelio, pero la preparación está en la palabra de Dios. No un método por ahí, sino que la preparación está en la palabra. Lo segundo que yo debo entender es que yo debo orar por mí mismo, para que Dios me llene de su Espíritu, me capacite, y orar por la persona a la cual yo le voy a compartir la palabra para que el Evangelio pueda penetrar. Y parte de mi responsabilidad, y en tercer lugar, ir a evangelizar, ir a presentar el Evangelio de la mejor manera correcta. Entonces, por lo menos 3 cosas necesita usted, hermano, para ir a evangelizar. Número 1, prepárese. Indica esto, ahora le voy a mostrar eso, pero indica que usted debe tener una buena doctrina. Imagínense usted yendo a evangelizar a alguien con una doctrina apestosa. Yo no sé qué me pasó estos días. Ayer yo estaba por allá y ayer o antier venía por ahí yo. Y cuando yo iba a todos los testigos de Jehová, hermano, tocando las puertas, me entró una ira. Y no me aguanté. Y le dije a más de uno en su cara: míreme, le dije, ustedes es lo peor que le ha pasado al mundo. Así le dije. Porque ustedes están llevando, con esa palabra que llevan, están llevando gente. Ustedes son los que más están llevando gente al infierno. Ay, quedaron así, unas señoras. Así. Fui muy violento, lo sé, pero le dije: ustedes son los que están llevando a la gente al infierno. Y no me da temor decir eso. ¿Sabe por qué? Porque los testigos de Jehová son los mismos arrianos de Arrio en el siglo II. Son los mismos que vinieron a pervertir el Evangelio. ¿Sabe qué comenzó a decir Arrio, que es el gestor de todo esto? Él dijo que existe Dios, que existe Jehová como tal, y que Jehová creó al Hijo. O sea, que Cristo es como un ángel, como una criatura de Dios, y que ese ángel fue el que vino y tomó forma humana, supuestamente a morir por nosotros. Lo peor que puede existir es eso, porque la palabra de Dios dice, Juan condena, si alguien dice que Jesucristo no vino en carne, o sea, que el mismo Dios no fue el que tomó forma humana, dice que eso es el espíritu del anticristo. Así que esa gente es bestial, y lo digo con autoridad, porque todos los que están bajo su sombra van al infierno, porque ellos no están creyendo en que Cristo, hermano, para salvarte a ti, para salvarme a mí, necesitábamos al mismo Dios que tomara forma humana para que fuera a la cruz y muriera por nosotros. Y el concepto arrianista, que es el mismo concepto de estos testigos de Jehová, es errado, diciendo que una criatura de Dios fue la que vino a morir por nosotros. Entonces quiere decir de que nadie se puede salvar. Si yo creo que Cristo es una criatura de Dios como creen ellos, entonces no hay salvación para mí. Porque el único que me salva a mí se llama Dios. Y para salvarme a mí, Él mismo tenía que ser humano. Y ellos están creyendo. Ellos dicen que nosotros somos politeístas. Ellos dicen que ellos tienen un monoteísta, un solo Dios. Pues no, otra herejía que ahí está por debajito. Creen en Jehová y creen en Jesucristo. Entonces ya son politeístas ellos, no nosotros. Y que no hay infierno. Porque creen en la aniquilación de las almas. Ellos dicen que no, el único del paraíso es esta tierra. ¿Y quién va a vivir aquí? Ay, los que sean testigos de Jehová, los demás se aniquilan. Doctrina que me enerva la sangre. Y por eso cuando lo veo por ahí, ayer no aguanté y les dije su poco. Y como había un señor ahí que me estaba vendiendo el agua, tratando de hablarle al joven, yo le dije: no le ponga cuidado, le dije: mentiroso, le dije. Y ¿qué va a hacer la persona? Y no me pudo contestar. Le dije: cuando usted dice que Jesucristo no es Dios, le dije, usted
Usted es lo peor. Ojalá se arrepienta. Muy brusco, obviamente. Pero ¿sabe por qué lo hago así? Como nos decía un pastor estos días, es que hay gente, y no sé si a usted le pasa, usted quiere coger a un testigo de Jehová y querer convencer, ellos ya están adoctrinados. Con esa gente no se puede. Entonces no crea que usted va a tratar de evangelizarlo a él. Entonces háblele duro, caramba, a ver si de esa manera funciona. Sí, violento, sí, violento. Y si la embarré por eso, Señor, pues si es de otra manera, bueno, Señor, ayúdame entonces. ¿Por qué estoy diciendo eso? Ya dice, debe prepararse, yo debo prepararme. Conocer la verdad. Si usted no conoce la palabra, hermano, ¿cómo va a ir a evangelizar? Entonces lo primero que tú y yo tenemos que hacer es conocer la palabra. Por eso yo aquí le digo, Dios, dame doctrina. Yo quiero enseñarle a mis hermanos doctrina. Yo quiero enseñarle a mis hermanos que entendamos la palabra. Porque si usted tiene una buena palabra, usted va a ir a ser un buen evangelista. Pero si usted no conoce la palabra, ¿qué evangelio va a llevar? Preparación, oración por usted y por las personas, y vayas a evangelizar. Ahora sí, primer punto, lo que es la evangelización según Jesús. Ay, Dios mío. Voy a correr acá. Vale, así sea que lea. Hay 5 textos y vamos a comenzar con Mateo capítulo 28, lo que es la evangelización según Jesús, y así sea que le lea y le diga solamente un puntico ahí. Mateo capítulo 28, versículo 19, dice Jesús, la evangelización según Jesús, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, testigo de Jehová, aquí está, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Mateo, hermanos, número 1, ¿qué es la evangelización según Jesús? Evangelizar según Jesús es ir y hacer discípulos, no conversiones. Cuando Jesús dijo que vayan a evangelizar, no es que vaya y busque una decisión de fe, no. Dice, evangelice es hacer discípulos. ¿Sabe? Yo ahorita estoy evangelizándolos a ustedes, porque estoy haciendo discípulos y el discipulado no termina. Si usted cree que el discipulado suyo ya terminó, por eso es que no viene a los cultos, porque usted cree que ya yo no necesitaba discipulado. Pero si usted cree que todavía está en el proceso, yo estoy en el proceso de ser discipulado, por eso estoy yendo a un seminario, y por eso me escucho en la semana, por lo menos 5 predicadores distintos, porque yo necesito recibir fuera de lo que todo estoy estudiando por internet y todo lo que tengo en mi computador. Necesito aprender. Dice, hagan discípulos, ¿de qué manera? Bautizándoles. Aquí hay algo también. Si hay que bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se sobreentiende entonces que al que vamos a discipular tiene que haber conocido por lo menos la doctrina de la Trinidad. Si yo no voy a bautizar y usted no se va a dejar bautizar por alguien que le bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si no conoce quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo, doctrina bíblica. ¿Ve? Por lo menos 3 doctrinas hay que aprender ahí antes de bautizarlo. Yo me aterré, la iglesia del siglo I y siglo II bautizaban después de 3 años. Hasta que no le enseñaban toda la doctrina, no lo llevaban al agua. Y por eso muchos postergaban el bautismo. Hoy día no bautizamos a cualquiera. Y luego dice, después de que le enseñe la doctrina de la Trinidad, enséñele que guarde todas las cosas. Enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Saben qué es evangelismo? Es eso. Evangelismo no es ir y compartir 4 pasos, 4 leyes o verdades básicas o 5 cosas que Dios quiere que tú sepas, que son los medios de evangelismo que hay por ahí. Eso no es. Por lo menos aquí el Señor dice que es hacer discípulos y enseñarles todo el consejo de Dios. Marcos capítulo 16. ¿Qué es evangelismo según Cristo? Según los evangelios. Marcos capítulo 16. Versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Buenas nuevas. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ya aprendimos que bautizarlo debe conocer la doctrina de Cristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ahora dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué es evangelismo según Cristo? Según Marcos, hermano, ir y buscar la salvación de las personas.
El evangelismo es para ir a buscar a la gente para que sea salva. Predicarles el evangelio, para eso yo debo conocer el evangelio, de tal manera que voy y les predico. Y el fin de la predicación es que esa gente sea salva, que crean en el evangelio. Y si no creen, el problema es ya de ellos. ¿Qué es el evangelio según Cristo? Lucas capítulo 24. Tengo que correr, hermanos. Lucas capítulo 24, versículo 45. Quisiera quedarme aquí un ratico, pero no voy a poder. Lucas 24, 45. ¿Qué es el evangelismo según Cristo? Entonces les abrió el entendimiento. Aquí está hablando de los discípulos. Para que comprendiesen las escrituras. Y les digo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué es evangelismo según Cristo? Predicación de arrepentimiento y perdón de pecados. Esos son los dos temas que debemos llevar. Cuando usted va a evangelizar, tiene que llevar en mente eso, no más. Predique el arrepentimiento y el perdón de pecado, y en ese orden. Ahora, cuando Cristo hablaba de predicar el arrepentimiento, es cuando el Señor está diciendo que se le hace un llamado a la gente a arrepentirse. Pero ¿de qué se va a arrepentir la gente si no conoce de qué arrepentirse? Luego se sobreentiende que para lo que Cristo está diciendo acá es que yo tengo que ir a evangelizar. Cuando yo vaya a evangelizar, lo primero que tengo que hablarle a la gente es del pecado, de su depravación, perdidos que están lejos de Dios. Y tengo que hacer consciente a la gente de que está en pecado. Y gloria que nos ayuda ahí, ustedes saben, la ley. Ahí nos ayuda la ley. Le iba a preguntar a Melissa. Melissa, que nos ayuda ahí, ella sabe, la ley. Porque la ley, hermano, Dios no la dejó. Y uno tiene que ir, cuando usted va a evangelizar, en vez de usar 4 pasos, use la ley. Y comienza haciéndole preguntas a las personas. ¿Usted cree que va a ir al cielo? Oh, sí, yo sí. ¿Y por qué va a ir al cielo? Porque soy religioso, no le hago mal a nadie. Sí. O sea, que usted cree que una persona buena va, ¿quién va al cielo? No, una persona buena. Sí. ¿Usted está segura que una persona buena va al cielo? Bueno, entonces me permite medir según Dios qué es una persona buena. Vale, miramos entonces, una persona buena según Dios es el que guarda los 10 mandamientos, ¿vale? ¿Me permite? Le voy a mencionar alguno. Aquí dice: no adulterarás. Una mujer muy pura por ahí. Yo no he adulterado. Sí, pero Cristo dijo que si alguno tiene en su corazón, en su pensamiento desea a alguien, su pensamiento ya adulteró en su corazón. No deseaba ningún hombre usted fuera de su marido. La Biblia dice que no mienta. ¿Usted no miente? Fallé. La Biblia dice que no robe. Yo no he robado. No, usted no se acuerda haberse quitado tan siquiera un lapicero, quedarse con... Sí, me acuerdo. Y cuando usted lo mire, ¿usted qué es? Pecador. Va a ir al infierno. Evangelismo, cuando Jesucristo dice aquí que se predicase el arrepentimiento, como Juan el Bautista lo llamó al arrepentimiento, pero les dice: del fruto digno de arrepentimiento, y les dice: generación de víboras. Hijos del diablo, les dijo, por ser pecadores. Entonces, lo que Cristo está diciendo acá, que se predique en su nombre el arrepentimiento. Yo no puedo predicar el arrepentimiento si no hablo del pecado. Luego, el arrepentimiento, hermano, es una cara de la moneda. Por el otro lado de la otra moneda está la fe. Así que yo no puedo predicar arrepentimiento sin fe. Van las dos de la mano para que haya una genuina conversión. Y luego dice: y reciban el perdón de pecados. El perdón de pecados no es otra cosa que la justificación. Cuando una persona es perdonada de su pecado, es porque ella ha sido declarada legalmente justa delante de Dios por el arrepentimiento. Pero cuando tú predicas y yo predico el arrepentimiento y el perdón de pecado, en todo esto, hermano, y una persona se arrepiente y una persona es justificada, esto no es una obra mía. Esto la persona lo hizo porque Dios, por medio del Espíritu Santo, trabajó y le dio un nuevo nacimiento a esa persona, le dio vida a esa persona para que se pudiera arrepentir. Nadie se arrepiente, nadie cree en el Evangelio, a menos que Dios le haya dado vida o le haya dado un nuevo nacimiento.
¿Y cómo ocurre todo esto? Por la predicación del Evangelio. Así que mientras tú le predicas a alguien y yo le predico a alguien, Dios está trabajando, el Espíritu Santo está trabajando, luego el Espíritu Santo le da vida a esa persona, tú sigues predicando y la persona cuando se arrepiente, cree en el Evangelio, ella va a recibir por la fe el perdón de pecados, que es justificada, y es una obra de Dios. Te usó a ti, pero es Dios el que hace eso. Amén. Tú no puedes hacer que nadie se arrepienta ni que reciba el perdón de pecado. Eso lo hace Dios. Pero Dios nos usa a nosotros. Amén. Siervos como somos, de débiles y como le fallamos a Dios. Como decía un predicador estos días que me llamó tanto y lo aplico para mí. Esta iglesia va a cumplir 5 años y aquí existe a pesar de mí. Y a pesar de usted. Aquí estamos. La gloria es para Dios toda. Según Cristo, la evangelización, Juan 20, ay santo Cristo. Juan capítulo 20, porque cada evangelio tiene un punto. Aquí no me demoro mucho, aunque esto es muy fuerte, pero Juan 20, 21. Juan 20, 21, entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quien remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviere les son retenidos. Ya habíamos visto esto, así que no voy a extender ahí. Pero el punto aquí es: como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Usted puede percibir eso? Que evangelizar implica: como me envió el Padre, dice Cristo, así también yo los envío. Y la pregunta es: ¿y cómo envió el Padre al Hijo? Primero le dijo: se despojara, tomara forma humana, y siendo rico se hizo pobre. Y lo más importante, como me envió el Padre, ¿sabe cómo lo envió el Padre? El Hijo lo único que hacía era la voluntad de su Padre. Y el Hijo llegó a decir a Jesucristo: yo no hago nada si el Padre no me dice que lo haga. Y todo lo que yo hago lo hago porque el Padre me dice. En otras palabras, ¿cómo voy a evangelizar? Yo voy a evangelizar solamente con las palabras que Dios me dio en su palabra. Cuando yo voy a evangelizar no puedo poner mi propio argumento, porque el envío es como Él me envió. Así que recoja 4 pasos, recoja 5 cosas que Dios quiere que conozcan, archívelas, vaya al cuarto secreto, lea la palabra, tenga una doctrina sólida, y como Dios dijo, así evangelicemos. Amén. Como el Padre me envió. Y hay muchas cosas allí más, pero vamos a mirar el último, que es la evangelización según Jesús, Hechos 1:8. La evangelización según Jesús: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último en la tierra. Me seréis testigos. La evangelización según Jesús es que yo soy su testigo. Y un testigo, hermanos, es alguien que pudo ver, pudo oír, alguien que estuvo presente, alguien que vivió, que experimentó eso para ser testigo de primera mano. Así que un inconverso no puede evangelizar. Tiene que ser uno que ha pasado por todo este proceso de haber sido evangelizado, que él se arrepintió, que tuvo la fe, recibió el perdón del pecado, ha sido justificado, ha sido cambiado, es una persona que ha recibido todos los beneficios de la cruz. Y si yo ya recibí todos los beneficios de la cruz, yo puedo ser testigo presencial de la obra de Cristo en mi vida para yo ir a hablarle a otros. Yo no sé si ese es el punto. Que hay gente dentro de las iglesias que todavía no son beneficiarios de la cruz de Cristo, por eso no pueden hablar. Pero cuando una persona, hermano, conoce el Evangelio, ha sido transformado, conoce toda la obra de Cristo en la cruz, él tiene argumento suficiente para ser testigo. Pero necesita algo más: y recibiréis poder. En otras palabras, yo no puedo, aún con el solo conocimiento, lanzarme a llevar el Evangelio. Yo necesito, para ser un testigo eficaz de Cristo, necesito el poder del Espíritu Santo. Jesús dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos de poder de lo alto. Y ellos tuvieron que quedarse a recibir el poder. Así que tú y yo vamos a evangelizar, pero necesitamos al Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque Él me capacita, Él me da las palabras, cómo hacerlo. Y además el Espíritu Santo, Él mismo está capacitando a esas personas para que ellos puedan responder al Evangelio. De lo contrario, no se puede. Así que la iglesia necesita depender más del Espíritu Santo. Número 2, el propósito de la evangelización es salvar a los escogidos. El propósito de la evangelización es salvar a los escogidos.
Según de Tesalonicenses 2:13, vamos a mirar ahí rapidito. Segunda de Tesalonicenses 2:13. El propósito de la evangelización, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Dios es el que escoge para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios, hermano, es el que escogió a la gente desde antes de la fundación del mundo para salvación, pero lo llama a través de la predicación, y ahí donde nosotros entramos. ¿Sabe, hermano? Cuando yo miro esto, yo me emociono mucho, porque yo le digo, Dios, ¿cómo tú tienes todo el poder para salvar a una persona? De hecho, los escogiste desde antes de la fundación del mundo, ninguno es colado. Y sabe que lo bueno de la elección, me llama la atención a mí eso, que Dios va a tener en el cielo a los que Él quiere tener. ¿Qué tal pues? O que usted vaya a adoptar a alguien, y ese alguien que usted va a adoptar, usted dice, yo quiero, hay 100 niños acá, yo voy a adoptar 5. Allá me va a mi casa, voy a adoptar 5. Y usted dice, bueno, usted, pero alguien por ahí, ay, lléveme a mí, yo también quiero, y hay 10, hay otros 10, hay 15, que lléveme a mí. Y usted, ¿qué hago ahora? Tengo capacidad solo para 5. ¿Qué tal que así fuera Dios? Primero, con Dios ninguno va a estar diciendo, lléveme a mí, porque no quieren venir. ¿Sí o no? Pero Dios es el que elige, yo voy a llevar a fulano y fulano, pero ellos no quieren venir. Si yo les pregunto, ¿quieren venir? ¡No! ¿Por qué? Porque usted es un Dios santo y yo soy un pecador y yo amo el pecado. Ya. Entonces el Señor dice, para traérmelo, le tengo que cambiar su corazón. Y a través de la palabra le cambia el corazón para que esta persona quiera venir. Y lo más hermoso de esto, que yo le digo, Señor, yo no sé cómo es esto, pero Él me escogió para hacer un canal, un vocero. Porque dice que nos llamó a través del Evangelio, a través de la predicación. Así que cuando tú le estás hablando a alguien el Evangelio, Dios te está usando para Él atraer hacia Él los escogidos, los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Imagínense. Ahora, no haga como alguno que decía, yo voy a ir al cuarto, voy a orar, Señor, ¿cuál es, de todos los que están en esta cuadra, cuál es el elegido para ser más efectivo? No, eso no se puede. Usted tiene que predicarle a todos, porque el Señor dice predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora, ¿por qué así? Así lo determinó Dios y eso es suficiente. Lo otro, ¿por qué así? Porque los mismos que te rechazan necesitan ese argumento de rechazo para luego el Señor condenarlos. ¿Ven? Y obviamente que en la predicación el que es escogido va a responder. Tarde que temprano, pero va a responder. Quizá no le responde en la primera, en la segunda, en la tercera, quizá haya que esperar unos añitos, pero va a responder. El que es elegido va a responder sí o sí. Amén. Amén. Así sea unas horitas antes de morirse como el ladrón en la cruz. Pero va a responder. Así que hay garantía. El propósito de la evangelización es salvar. Juan 20, 30, 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito de predicar es que la gente crea en el nombre de Cristo para que sean salvos. Si ellos no creen, no van a ser salvos. Grábese esto, hermano. Ellos necesitan creer para ser salvos, y la única manera de que ellos puedan creer es llevándole el Evangelio. Si no, no van a creer. Necesitan, Dios determinó así salvarlos, aunque los escogió desde antes de la fundación del mundo. Esta gente necesita conocer el Evangelio para tomar una decisión y para poder creer. Después busca, pero Juan 3, 16 al 20, y ahí está claramente. El Padre no envió al Hijo a condenar al mundo, sino a salvarlo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces es muy importante que entendamos eso. El propósito de la evangelización es salvar a sus escogidos. Amén. ¿Para qué tú vas a evangelizar? Para salvar a los escogidos. Y no solo somos nosotros. Gloria a Dios por los que estamos aquí, que hacemos parte del plan de Dios. Pero hay otra gente, hermanos. Yo estoy un poquito, no sé,
afanado, diciéndole, Señor, ya Padre, necesitamos pasar y un paso más allá. Digo, Señor, yo necesito que superemos la barrera de los 50, llegar a 70, llegar a 100, yo no sé hasta dónde, pero el sueño mío es tener una iglesia por lo menos con 300 personas, llegar allá. Y le digo, Señor, y tener 7 iglesias más en cualquier lugar aquí en Colombia. No sé cuándo me toque partir, pero por lo menos tengo unos años. Y si Dios lo envió a usted aquí, hermano, es para que esté en ese proyecto de llevarle el evangelio a otros. Amén. Es mi responsabilidad. Número 3. El proceso para que sean salvos. Entonces, número 1, la salvación según Jesús, y vimos. Número 2, el propósito de la evangelización, salvar personas. Pero ahora vamos a ver el proceso para que estas personas sean salvas. Y lo interesante es que la Biblia me habla en 3 ocasiones, le voy a dar la cita, o el 2:32, Hechos 2:21, porque ya no alcanzamos a ir allá, Romanos 10:13, que ahora vamos. En esos 3 textos encontramos la misma palabra. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En el Antiguo Testamento por Joel fue profetizado. En Hechos capítulo 2 fue la realidad de que vino el Espíritu Santo y comenzaron a invocar el nombre del Señor para salvar. Y en Romanos 10:13 podemos decir que es la enseñanza, la doctrina, la capacitación para nosotros llevar a salvar. O sea, la salvación, hermano, necesita la persona para ser salva, confesar. Todo aquel que invocare necesita invocar el nombre de Dios. Así como lo que estamos con los jóvenes aquí. Alguien tiene que decir ¡auxilio! Y corre auxilio. Auxilio. Los jóvenes me entienden. Todo el que invoque el nombre del Señor. Ahora, habíamos dicho, tiene que creer para ser salvo, pero ahora estamos mirando 3 textos. Todo el que invoque el nombre del Señor. Ahora, ¿cuál ha sido el problema? Que el evangelicalismo de nuestros días se quedó en la palabra invocar y creyó que eso era. Hermano, 19 siglos, 1900 años, y nunca la iglesia hizo oraciones de fe, decisión de fe. Nunca. Porque ellos entendían que el único que puede convertir a una persona es Dios, el Espíritu Santo. Y que la responsabilidad mía solamente es orar por prepararme. Ya le dije 3 cosas. Prepararme, viene la palabra de la doctrina. Orar, hermano, para ir y llevar el evangelio. No más. Pero el evangelicalismo comenzó con Carlos Finney, del siglo XIX. Fue el primer evangelista que comenzó a invitar a la gente a pasar al frente, y él les ayudó a hacer una oración de fe. Que la oración de fe no es bíblica porque no está en la palabra. Jesucristo nunca lo hizo. Usted puede ver a Jesucristo llamando a Pedrito, venga, pero antes por favor haga la oración de fe. Es que yo me río porque es que eso no está en la palabra. Usted puede ver a los discípulos haciendo eso, pero hoy día yo no sé qué le pasó a estos predicadores modernos que a todos les pasen al frente. Pasar al altar a confesar los pecados de la iglesia, primero porque esto no es el altar, esto es una tribu, no es el altar. Y a lo más que tiene un predicador es un púlpito ahí de madera o de vidrio, pero no es altar. El altar era ya en el Antiguo Testamento donde venían y traían al altar los chivos para hacer derrama. El altar es cuando Cristo fue y se sacrificó por nosotros. Ese es el altar. Esto aquí no es nada. Pero la gente venga a pasar el altar, conságrense ahí, todos ahí llorando. Cosas de los hombres, inventos de los hombres, mandó Biblia. Entonces este Carlos Finney fue el primero que llegó a decir, pasen al frente, hagan la oración de fe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si confesare, entonces le predican 4 pasos o 5 cosas que tú quieres que Dios conozca, les predican. Acá hay un método que nosotros lo vimos aquí con Jorge Condal y evangelismo inclusivo, ese es mucho mejor. Ese sí, bueno. Pero bueno, así sea él. ¿Por qué tengo yo que después de hablar con una persona 1 hora decirle ahora, venga, repita conmigo esta oración, haga la decisión de fe? ¿Por qué? Ah, no, porque es que la Biblia dice que el que invocar el nombre del Señor será salvo. O sea, yo tengo que presionar a esa persona que invoque el nombre de Cristo. Vamos a ir entonces
a los textos. Ahora sí, Romanos capítulo 8. Ese es el pasaje. Como 15 minutos más demorar ahí. A ver si alcanza. Romanos capítulo 10, versículo 8. Lo voy a leer y le voy a mencionar las 6 cosas que hay ahí. Pero antes permítame ir mirando. Romanos 10, capítulo 8. Quédese ahí porque ya no me muevo de ahí para ninguna parte. Romanos 10, 8. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe. Ahí ya estamos viendo dónde está la palabra. La palabra debe estar en la boca y en el corazón. Cerca de ti está la palabra. ¿Dónde? ¿Sabe? Impresionante. Yo encontré 7 veces la palabra boca o invocar. Ahí en ese texto. Usted después lo busca. Aquí los tengo subrayadas. Desde Romanos capítulo 10, 8 hasta el 14. 7 veces la palabra invocar. Invocar. Así que es muy importante que la persona invoque. Pero porque aquí dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. O sea que la palabra que tú vas a llevar cuando evangelices, la persona debe invocar. La palabra debe estar en la boca y en el corazón. 9. Aclara que si confesares con tu boca, es muy importante, y le está diciendo a cada persona, que si confesares con tu boca, ¿qué debe estar en tu boca? ¿Cuál es la palabra? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y ahí hay mucha tela que cortar. Ese es evangelizar. A usted le corresponde, para que la persona confiese esto, usted debe llevar a la persona por qué Jesucristo es Señor, por qué debe creer que Dios le levantó de los muertos, qué fue lo que pasó, o sea, la muerte de Cristo, ¿para qué fue? Y había que hablarle todo esto, para que la persona llegue a confesar con su boca que Jesús es el Señor y que crea en el corazón que Dios le levantó de los muertos. Pero aquí hay algo, se confiesa con la boca, pero ¿dónde se cree? En el corazón. Porque hay mucha gente que está confesando con la boca lo que no cree en el corazón. Entonces, el Señor aquí nos está aclarando que si bien es cierto que necesito que la gente invoque el nombre del Señor para ser salvo, más importante que la gente crea en el corazón para que luego invoque. Pero sigamos, versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ese texto es clave. Con el corazón se cree para justicia. Pero hay tela que cortar. Hermano, ¿usted entiende eso? ¿Qué es que una persona crea con su corazón, no con su mente, con su corazón para justicia? ¿Usted entiende eso? O sea, hasta que la persona no crea con su corazón que ella es justa. Y para que ella pueda creer que es justa, ella primero tiene que creer lo pecadora que es. Y tiene que creer cómo Cristo llevó en la cruz su pecado, y cómo Cristo en la cruz del Calvario hizo la doble imputación, que le quitó el pecado y le transfirió la justicia de Cristo. Lo que quiere decir aquí, cuando la persona entiende que Cristo llevó su pecado y que Cristo le dio su justicia, y en su corazón puede ver eso, que el pecado salió y que la justicia entró, ella puede confesar la justicia. ¿Y eso lo puedo explicar en una hora? ¿Lo entenderá el incrédulo en una hora? Vea, en esta iglesia, yo lo sé, hasta años han pasado para que la gente entienda que es creer para justicia. De hecho, le voy a decir, de aquí se me ha ido gente que han estado conmigo 4 años y no entendieron qué es creer para justicia. Ahora, si una persona no cree en su corazón para justicia, ¿le voy a decir yo que repita para salvación, que confiese a Cristo? Hermano, estoy levantando un hipócrita. Porque le estoy diciendo a una persona, confiese para salvación sin haber creído para justicia, y esa persona se pega de que hizo una oración de fe. Entonces viene y le dicen al pastor, ay pastor, yo creo que no soy salvo. ¿Por qué no es salvo? No, yo creo que no, pero si usted hizo la oración de fe, yo soy testigo de que usted hizo la oración de fe. ¿Verdad, pastor? Sí. Ah, ya, gracias. Qué engaño, ¿no? Y el pastor tiene la computadora, el día tal, a tal hora, fulano de tal, hizo la oración de fe. Yo era uno de los que iba aquí en Colombia a muchas iglesias. Yo me anduve en muchos departamentos predicando, y llegaba a mi casa, sacaba un baño, había 120 decisiones, 70, 80 decisiones. Venía yo contento.
ni conocía el Evangelio y hacía un alboroto ahí, con un versículo y lo gritaba, y pasen al frente, ¿y cuántos aman a Cristo? Y la gente pasaba al frente, y repita conmigo esta oración. Qué desperdicio, ¿verdad? Me arrepiento de lo que hice atrás. Quisiera, a veces en mi oración le digo, Señor, yo quisiera volver a esas iglesias donde estuve, pues yo sé que no me van a recibir. Pero bueno, Señor, aquí hay una. Permíteme entonces predicar acá. Sigamos. Sigamos. Verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Solamente ahí es que la gente es salva. Pero ahora mire, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, con el corazón se cree, el que creyere no será avergonzado. Sigamos, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo es, señores, es rico para con todos los que le invocan. Es rico para con todos los que le invocan. Y aquí está el texto, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si lo dejaremos ahí, aceptemos la decisión, aceptemos la oración de Dios. Y aún no, porque ya vimos que necesita creer en el corazón para justicia. Miren, mi hermano, si aquí hay gente que está viniendo a esta iglesia, pero usted no ha creído en su corazón para justicia, usted todavía no ha sido regenerado. Y usted necesita que se le enseñe más el Evangelio, porque si está viniendo aquí es por algo. Hasta que llegue usted a creer, tiene que creer que Cristo en la cruz quitó el pecado, pero que toda la vida justa de Cristo se le dio a usted. Y que si usted llega delante de Dios no es por usted, sino es por la justicia que está dentro de usted. Yo por eso a los jóvenes les hablé del nuevo nacimiento, y si me toca volverlo a hacer, vuelvo y lo hago. Y por eso voy a predicar acá del proceso del orden de la salvación. Por si alguno todavía está por ahí cojeando, caramba, ya deje de cojear y entre. Sigamos. Si hubiera quedado ahí, bueno, pero mire lo que dice. ¿Cómo pues invocarán, verso 14, a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que llevan buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues si se dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos a tener que devolvernos según el apóstol Pablo, y ya no alcanzo, lo voy a decir rapidito. Pablo dice, sí, está escrito y es verdad, el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo van a invocar si no han creído? ¿Cómo van a invocar si no han creído? Y lo dice Pablo, ¿y cómo van a invocar? ¿Y cómo van a creer si no han oído? Necesita invocar una persona, pero antes de invocar para ser salva, necesita haber creído con el corazón para justicia, pero no puede creer para justicia si no ha oído. ¿Ha oído qué? Al predicador. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cuál predicador? El que envió Dios. Porque ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cuál envió Dios? Al que le dio la fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que el orden es este. Mire, mi hermano, usted y yo vamos a evangelizar, pero este es el orden. A Dios le plació su soberana voluntad de escoger a unos para salvación, y ahí están, los tiró ahí, allá están, por ahí andan. Pero Dios los va a salvar a ellos usándonos a nosotros como iglesia. El fin del evangelismo, como dije al comienzo, es que ellos sean salvos, que invoquen el nombre del Señor. Pero para eso Dios tuvo que llamar a un pueblo, en este caso nosotros, nos llamó. Y nos llamó y nos entregó la fe, porque la fe viene por el oír la palabra. Quiere decir que después de un proceso, después de un tiempo de estar aquí nosotros sentados, escuchando la palabra, porque lo hizo conmigo, lo hace con usted y lo va a hacer con más personas, lo trajo y lo sentó aquí para que escuchara la palabra de Dios, para que tuviera fe. Ahora ya la tiene, entonces Dios te llamó, te preparó, pero ahora Dios te va a enviar. Y te va a enviar con el mensaje que le dio, que es la fe de Él. La única fe que va a salvar a las personas. Ahora tú eres ya una persona salva. Tú ya tienes, hermano, la fe de Dios en tu vida. Ahora tú eres un llamado por Dios. Tú eres un enviado por Dios. Con una palabra que tiene de fe, el Evangelio. Ahora tú con esa palabra eres enviado por Dios y vas a ser un predicador. Y comienzas a predicar la palabra. ¿A quién? A unos oídos que hay por ahí. Personas que van a comenzar a oír.
Al comienzo, incrédulos no le van a creer. Muchos no creerán porque dice quién ha creído nuestro anuncio, o sea que la mayoría no van a creer. ¿Y qué importa? ¿Te va a frenar eso? ¿Me va a frenar a mí tener esta iglesia porque la mayoría que han venido aquí se han ido? ¿Me va a frenar eso? No me frena. Y yo sigo. Y no te puede frenar a ti. Porque dice la Biblia, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Muchos no van a creer. De hecho, le tengo la noticia. Usted le predica a 100 y 95 no le van a creer. Pero hay uno ahí, o hay 5 ahí en esos 100 que van a creer. Que van a tener el oído, van a oír y cuando escuchan el mensaje, la fe entra por el oído. Hermano, la palabra entra a la mente, hay comprensión, doctrina, pero la fe entra y llega al corazón. Dios, el Espíritu Santo es el que trae esa palabra al corazón. Entonces la fe viene por el oír, la persona comienza a oír. Y cuando ella está escuchando, al comienzo difícil porque son los pensamientos, se traban los cables, yo no entiendo eso, ¿cómo así? Por eso a mí me gusta ir mucho a grupos, explicarles una y otra vez, y hasta que cuando ya comienzan a comprender, de repente, hermano, la palabra de Dios, ¡pum!, el corazón, y entienden, y cuando comprenden, el pastor le va a ayudar a invocar. La persona, cuando ya comprendió el Evangelio en su corazón, ella misma invoca el nombre del Señor, donde quiera que se invoque. Y cuando lo hace, es salva. Ese es el proceso para que una persona sea salva. Por eso Pablo dice, y si necesitan invocar el nombre del Señor para ser salvos, y si se necesita creer en el corazón antes de invocar para ser salvos, entonces él pregunta, ¿cómo van a creer? ¿Cómo van a invocar? Perdón, sin haber creído con el corazón. ¿Cómo van a creer sin haber oído? ¿Cómo van a oír si no hay un mensajero de buenas nuevas, del evangelio verdadero? No de estos apóstatas que hay por ahí, sino del evangelio correcto, un evangelio correcto. Y ellos no pueden ir si no son enviados por Dios. Y Dios va a enviar a aquellos a los cuales ya les llegó la palabra. Y el proceso se repite. O sea que tú llegaste a los pies de Jesús a confesarlo porque el proceso estaba. Ahora yo soy parte del proceso y Dios me quiere enviar ahora a que lo haga también. Hay gente que necesita oír el evangelio y tú y yo somos responsables. Si bien es cierto que la soberanía de Dios actúa y que Él es el único que salva y que de principio a fin Él es el que salva y todo es una obra de Dios, a Dios le plació hacerlo a través de nosotros. Así que abrí tu boca y a mí me toca abrir la boquita. Amén. Vamos a predicar. Vamos a evangelizar, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. No nos callemos, hablemosle a diestra, a siniestra, como le dice Pablo a Timoteo, predica el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuándo es a tiempo? En el caso mío, a tiempo es aquí, cuando yo les predico. A tiempo es cuando tengo una cita programada, pero fuera de tiempo es cuando no estoy desprogramada, estoy desprogramado, tal vez voy a hacer otra cosa, pero se me presentó la oportunidad, hable. ¿Qué pasaría si usted y yo le hablamos a alguien? No una vez, sino tratemos, como dice la Biblia, enseñarle el consejo de Dios. Y hablemos todo lo que usted sabe, lo que ha aprendido acá, ahí lo lleva, y lo visita 1, 2, 3, 10, 20 veces. Y en el 2018 comienzan a venir. Ya no seríamos casi 40 personas acá, sino que seríamos 80. Una sola nomás. Pero cometemos el error, ¿sí o no? No hablamos, porque usted pensó que el evangelio era de decir 2, 3 cositas. Ay, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Venga, haga la oración. De hecho, por ahí, escuchaba yo a alguien estos días. Había una persona muy necesitada pidiendo plata y le dice a la señora, dice, vea mi hijo, busque a Dios. Yo inmediatamente le dije, uy, está perdido Dios. Tiene que buscar un lugar. Pensamos que eso es evangelizar. Busque a Dios, usted necesita a Dios. Vaya a la iglesia, mire. No haga eso, usted, mire, Dios lo ama a usted. Dios quiere que cambie, que salga de esa vida. Eso es evangelizar. No sabemos qué es evangelizar porque no conocemos el evangelio. Cuando conocemos el evangelio, entenderemos qué es evangelizar y por eso les traté de hablar este punto acá. Pero es tu responsabilidad y mi responsabilidad evangelizar. Amén. Amén. Y Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermano, tú y yo, todos, si ya tiene el evangelio, a evangelizar. Amén. Póngase de pie, vamos a orar por eso. Aleluya, glorioso intercambio,
Oh, cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio. Declara